Tengo 87 años y acabo de descubrir algo que me aterra, que pasé toda mi vida construyendo muros tan altos para protegerme, que terminé encerrada en mi propia fortaleza. Durante 65 años creí que ser una buena esposa, una buena madre, significaba nunca mostrar debilidad, que si mantenía todo bajo control, si resolvía cada problema sola, mi familia me respetaría para siempre. Me equivoqué completamente, porque descubrí algo que ninguna mujer de mi generación quiere admitir, que la armadura que construí para protegerme del mundo también me hizo invisible para las personas que más amaba, que mientras más perfecta parecía por fuera, más vacía me sentía por dentro, y que el día que finalmente me permití desmoronarme, cuando todo se derrumbó de verdad, nadie supo cómo acercarse a mí porque nunca les enseñé que era humana. Esta es la historia de cómo casi pierdo todo por pretender que nunca necesitaba nada, y cómo aprendí, demasiado tarde quizás, que la vulnerabilidad no es debilidad. Si alguna vez sentiste que tenés que ser fuerte todo el tiempo, si alguna vez tuviste miedo de pedir ayuda porque pensaste que te harías pequeña a los ojos de los demás, quédate conmigo en esta historia. Dale suscribir porque necesito que sepas que no estás sola. Y déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez te diste cuenta de que la fortaleza que construiste se convirtió en tu prisión? Yo crecí en los años 40 aquí en Mendoza, en una familia donde las mujeres no lloraban, no se quejaban y definitivamente no pedían ayuda. Mi madre, Dios la tenga en su gloria, era como granito. La vi enterrar a 2 hijos, sobrevivir sequías que arruinaron nuestras viñas y nunca, ni una sola vez, la vi quebrarse. Las lágrimas son para las débiles, Dolores, me decía mientras planchaba camisas con manos que temblaban de cansancio. Nosotras somos de otra madera. Y yo le creí. Cuando conocí a Roberto en 1955, él tenía 23 años y trabajaba en el ferrocarril. Yo tenía 18 y estaba convencida de que el amor era suficiente. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla en la parroquia del barrio. Recuerdo que mi vestido era prestado, olía a naftalina y sueños ajenos, pero yo me sentía como una princesa. Los primeros años fueron hermosos. Roberto trabajaba turnos dobles. Yo cosía ropa para las vecinas para ayudar con los gastos. Vivíamos en 2 piezas con baño compartido, pero éramos felices, o al menos yo pensaba que lo éramos. El primer embarazo llegó al año de casados. Martín nació en pleno invierno, durante una tormenta que dejó el barrio sin luz por 3 días. Lo tuve en casa con solo la partera del vecindario y mi suegra, que olía a romero y rezaba el rosario sin parar. El dolor era tan intenso que quería gritar, desgarrarme, desaparecer, pero recordé las palabras de mi madre. Las mujeres fuertes no gritan, Dolores, se aguantan. Así que me aguanté, mordí una toalla hasta que mis dientes marcaron la tela, pero no grité, y cuando Martín finalmente salió, morado y gritando él por los 2, la partera me miró con algo que parecía admiración y dijo: «Sos de fierro, mijita». Debí sentirme orgullosa. En cambio, sentí algo extraño, como si acabara de perder algo importante, algo que nunca podría recuperar. Después vinieron Laura, Claudia y el pequeño Sebastián. 4 hijos en 7 años. Cada embarazo fue un acto de resistencia silenciosa. Cada parto una demostración de que podía con todo. Roberto me decía que era la mujer más fuerte que conocía, y yo sonreía, aunque por dentro me sentía como porcelana, agrietándose con cada golpe. Pero ser fuerte tenía sus recompensas. Las vecinas me pedían consejos,
Mi suegra me ponía de ejemplo para sus otras nueras. Miren a Dolores, decía, nunca se queja, nunca pide ayuda, siempre tiene todo impecable. Y era verdad, mi casa era un modelo de orden. Mis hijos siempre andaban limpios, bien alimentados, educados. Roberto tenía su camisa planchada cada mañana y su comida caliente cada noche, sin importar cuán cansada estuviera yo. Lo que nadie veía eran las noches en que lloraba en la ducha, con el agua corriendo para ahogar el sonido. Nadie sabía que a veces temblaba tanto de agotamiento que tenía que sentarme en el piso de la cocina y respirar profundo para no desmayarme. Nadie notaba que había dejado de cantar, que mi risa sonaba hueca, que ya no recordaba quién era Dolores antes de ser la esposa perfecta, la madre incansable, la mujer de hierro. Y así pasaron los años, los chicos crecieron, Martín se fue a Buenos Aires a estudiar ingeniería, Laura se casó a los 21 con un muchacho que trabajaba en el banco, Claudia se hizo maestra y Sebastián, mi bebé, abrió un taller mecánico en el barrio. Yo seguía siendo la misma, fuerte, confiable, siempre disponible, pero nunca necesitada. Roberto y yo nos convertimos en esos matrimonios que hablan de facturas y del clima, pero nunca de sueños o miedos. Yo seguía planchando sus camisas, preparando sus comidas favoritas, manteniendo la casa impecable. Él seguía trabajando, trayendo su sueldo, cumpliendo con lo esperado. Éramos funcionales, eficientes y completamente extraños el uno para el otro. El día que Roberto tuvo el infarto, yo estaba preparando ravioles. Era un domingo de otoño y los chicos vendrían a almorzar. Escuché el ruido en el dormitorio, como si algo pesado hubiera caído. Lo encontré en el piso, con la cara gris y los ojos llenos de terror. Llamé a la ambulancia, agarré su mano y le dije con mi voz más calmada, «Tranquilo, mi amor, todo va a estar bien». Pero por dentro estaba gritando. En el hospital, mientras los médicos trabajaban, los chicos fueron llegando uno por uno. Martín desde Buenos Aires, blanco como papel, Laura con sus 3 nenas aferradas a su pollera, Claudia llorando desconsoladamente, Sebastián golpeando la pared con impotencia. Todos esperando que yo les dijera qué hacer, que les asegurara que papá estaría bien, que mantuviera todo junto como siempre. Y eso hice. Me senté derecha en esa silla de plástico verde del hospital, rodeada de mis hijos rotos, y fui la roca que necesitaban. Les traje café, les dije que respiraran, los abracé mientras lloraban, organicé turnos para quedarse conmigo, hablé con los médicos, tomé decisiones, firmé papeles. Lo que no hice fue llorar. Roberto sobrevivió ese primer infarto, pero algo se rompió esa noche. No en él, en mí. Fue como si al ver su fragilidad, al ver que incluso el hombre al que había considerado invencible podía desmoronarse, algo dentro de mí se astillara, pero no podía permitirme sentirlo, no todavía. Él me necesitaba fuerte. Los siguientes 5 años fueron una rutina de pastillas, dietas especiales y consultas médicas. Yo me convertí en su enfermera, su nutricionista, su guardiana. Dejé de coser para las vecinas. Dejé de ir a las reuniones del club. Dejé de existir para mí misma. Y todos decían, «Qué suerte tiene Roberto de tener una esposa como Dolores. Qué mujer tan dedicada, tan fuerte». Nadie preguntó cómo estaba yo. El segundo infarto lo llevó en octubre de 2019. Esta vez no hubo recuperación. Murió en el hospital un martes por la tarde, con el sol entrando por la ventana e iluminando su cara que finalmente se veía en paz. Yo sostuve su mano hasta que se enfrió, y entonces, solo entonces,
Cuando ya no había nadie a quien cuidar, me permití sentir, pero descubrí algo terrible. Ya no sabía cómo. El funeral fue como todo en mi vida, perfectamente organizado. Elegí las flores que a Roberto le gustaban, las lecturas apropiadas. Recibí las condolencias con dignidad. Los chicos se derrumbaban a mi alrededor y yo seguía firme, como siempre. Tu mamá es increíble, le decían a Martín. No sé de dónde saca la fuerza. La verdad era que no tenía fuerza. Tenía costumbre. Después del funeral, la casa se quedó vacía. Los chicos volvieron a sus vidas. Martín a Buenos Aires, Laura a su familia, Claudia a su escuela, Sebastián a su taller. Y yo me quedé sola por primera vez en 62 años, en una casa que olía a silencio y a todos los años que había sacrificado para ser la mujer fuerte que todos necesitaban. Los primeros meses intenté mantener la rutina. Me levantaba a las 6, preparaba el desayuno aunque fuera solo para mí, limpiaba aunque ya no hubiera desorden, planchaba aunque no hubiera camisas de Roberto que planchar, cocinaba aunque terminara tirando la mitad de la comida. Me mantenía ocupada porque estar ocupada significaba no tener que pensar, no tener que sentir, pero las grietas empezaron a aparecer. Un día no me levanté a las 6, me quedé en la cama mirando el techo hasta las 10. Otro día olvidé regar las plantas de Roberto, las que él había cuidado con tanto amor. Se marchitaron y no sentí nada. Una tarde me senté en su sillón favorito y me di cuenta de que no recordaba cuándo había sido la última vez que Roberto y yo habíamos tenido una conversación real, de verdad, de esas donde te miras a los ojos y ves a la persona, no solo al rol que cumple. Los chicos llamaban religiosamente, todos los domingos, como un deber cumplido. ¿Cómo estás, ma? Bien, mi amor, todo bien. Mentira, no estaba bien. Estaba desmoronándome en cámara lenta, pero no sabía cómo decirlo, porque nunca les había enseñado que yo también podía quebrarme. La primera señal real de que algo estaba mal fue el día que me perdí. Había ido al supermercado, algo que había hecho 1000 veces, pero esa tarde, de repente, no supe dónde estaba. Las góndolas se veían todas iguales, las luces eran demasiado brillantes, la gente pasaba como sombras borrosas. Me quedé parada en medio del pasillo de fideos, con el carrito temblándome en las manos, completamente desorientada. Un empleado joven me preguntó si estaba bien. Lo miré y por primera vez en mi vida, por primera vez en 85 años, dije la verdad. No, no estoy bien, no sé dónde estoy. Me llevaron a una silla, me trajeron agua, llamaron a Sebastián, que era el que vivía más cerca. Cuando llegó tenía esa cara de pánico controlado que yo conocía tan bien, porque era la misma cara que yo ponía cuando algo malo pasaba, pero no podías permitirte el lujo de demostrarlo. Ma, me asustaste, me dijo en el auto camino a casa. Tengo que llevarte al médico. Y ahí empezó todo, los estudios, las resonancias, los neurólogos con sus carpetas llenas de términos médicos que sonaban como sentencias. Deterioro cognitivo leve, dijeron, podría progresar o estabilizarse. Necesita supervisión, no debería estar sola. Sebastián organizó una reunión familiar. Vinieron todos un sábado por la tarde. Se sentaron en mi living como si fuera un tribunal, y yo era la acusada. Hablaron de mí como si yo no estuviera ahí. No puede vivir sola. Es peligroso. ¿Y si le pasa algo? Tenemos que encontrar una solución. Martín sugirió una residencia. Laura habló de turnos para cuidarme. Claudia lloró diciendo que ojalá pudiera, pero su departamento era muy chico. Sebastián se ofreció a contratarme una enfermera. Nadie me preguntó qué quería yo.
Los escuché discutir mi vida como si fuera un problema logístico que necesitaba resolverse, y algo dentro de mí, algo que había estado guardado por décadas, finalmente explotó. Basta, dije. Mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. Todos se callaron y me miraron sorprendidos, como si el mueble hubiera hablado. Basta, repetí, más fuerte esta vez. Toda mi vida me pasé siendo lo que ustedes necesitaban. La mamá fuerte, la que nunca se queja, la que siempre tiene todo bajo control. Y ahora que finalmente necesito algo, ¿qué hacen? ¿Me mandan a una residencia como un mueble viejo que ya no sirve? Martín intentó interrumpir. Ma, no es así. Sí es así, lo corté. Y entonces, por primera vez en mi vida, les conté la verdad. Les conté sobre las noches llorando en la ducha, sobre cómo había perdido pedazos de mí misma con cada hijo, con cada crisis, con cada momento en que elegí ser fuerte en lugar de ser honesta. Les conté que no sabía quién era Dolores, debajo de toda esa armadura de perfección que había construido. Les dije que estaba aterrada, que la idea de perder mi mente, de desaparecer gradualmente mientras mi cuerpo seguía aquí, me quitaba el sueño, pero que lo que más me asustaba era darme cuenta de que había pasado toda mi vida sin dejarlos conocerme de verdad. Nunca les dejé ver que era humana, les dije, y mi voz finalmente se quebró. Y ahora que me estoy cayendo a pedazos, no saben qué hacer conmigo, porque nunca les enseñé que yo también podía necesitar. El silencio que siguió era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Laura fue la primera en hablar, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, yo nunca supe que te sentías así. ¿Cómo ibas a saberlo? Le respondí. Si cada vez que tenías un problema yo te decía que fueras fuerte, que no lloraras, que te aguantaras. Les enseñé todo lo que mi madre me enseñó a mí y ahora veo que lo único que hice fue pasar el trauma disfrazado de fortaleza. Claudia se acercó y me abrazó. Por primera vez en años me permití derretirme en ese abrazo. Dejé que mis hombros se aflojaran, que mi respiración se convirtiera en sollozos, que toda esa fortaleza fabricada se disolviera. Perdóname, Ma, susurró, perdóname por no preguntar más, por asumir que estabas bien solo, porque nunca decías lo contrario. Esa noche no resolvimos nada concreto, no decidimos dónde iba a vivir o quién me iba a cuidar, pero sí hicimos algo que nunca habíamos hecho, hablamos de verdad. Les conté cosas de mi infancia que nunca había compartido. Ellos me contaron miedos y frustraciones que siempre habían guardado por no preocuparme. Y por primera vez nos vimos como personas completas, no solo como los roles que cumplíamos. Decidí quedarme en mi casa con ayuda. Sebastián me consiguió a Marta, una señora maravillosa que viene todos los días por la mañana. No es una enfermera, es una compañía. Tomamos mate juntas, cocinamos, charlamos, me ayuda con las cosas que a veces olvido, pero no me trata como si fuera frágil. Los chicos vienen más seguido ahora, pero de una manera diferente. Ya no son visitas de obligación, donde preguntan ¿cómo estás?, con miedo de la respuesta. Ahora vienen y me cuentan sus problemas. Laura me habló de sus dificultades matrimoniales. Martín admitió que su trabajo lo tiene agotado. Claudia me confesó que a veces se arrepiente de no haber tenido hijos, y yo les cuento mis días, los buenos y los malos, los días en que me despierto clara y los días en que la confusión me envuelve como niebla. No pretendo ser fuerte todo el tiempo y descubrí algo hermoso. Ellos me quieren igual. La semana pasada tuve un mal día. No podía recordar dónde había puesto mis anteojos
y eso me frustró tanto que terminé llorando. Llamé a Sebastián, no fingiendo que estaba bien, sino admitiendo que necesitaba que viniera. Llegó en 20 minutos, encontró mis anteojos, estaban en la heladera, no me preguntes, y se quedó conmigo toda la tarde. Vimos viejas fotos y le conté historias de cuando era chico que él ya no recordaba. ¿Sabes qué, Ma? Me dijo antes de irse. Me gusta más esta versión tuya, la que admite que no siempre está bien. Se siente más real. Esa noche, sola en mi casa que ya no se siente como una prisión, entendí algo fundamental. La fuerza real no es nunca quebrarse, es permitirte hacerlo y saber que seguirás siendo amada. Es dejar que la gente que te quiere te vea completa, con tus grietas, tus miedos, tu humanidad imperfecta. A los 87 años, finalmente estoy aprendiendo a ser vulnerable. Es aterrador y liberador a la vez. Algunos días mi mente está clara como agua de manantial. Otros días la confusión me envuelve y tengo que pedirle ayuda a Marta para las cosas más simples, pero ya no finjo, ya no pretendo tenerlo todo bajo control y descubrí algo hermoso. La gente que realmente te ama no te quiere por tu fuerza, te quiere a pesar de tu fragilidad y a veces, especialmente por ella. Hoy es domingo, los chicos vienen a almorzar, como siempre. Pero esta vez no pasé toda la semana cocinando para impresionarlos. Les pedí que trajeran empanadas de la roticería. Y cuando lleguen, no voy a fingir que todo está perfecto. Si estoy cansada, lo diré. Si necesito ayuda, la pediré, porque finalmente entendí que la armadura que construí para protegerme del mundo terminó siendo la prisión que me mantuvo alejada de las personas que más amaba. Roberto tenía razón en algo que me dijo una vez, años atrás, en una de nuestras pocas conversaciones profundas. Dolores, me dijo, a veces te veo y me pregunto si realmente te conozco. En ese momento me sentí ofendida. Ahora entiendo que era su forma de decirme que extrañaba a la mujer detrás de toda esa perfección. Ojalá pudiera decirle ahora que finalmente la encontré. Esta vieja, esta mujer de 87 años, con la mente que a veces falla y el cuerpo que ya no obedece, es más honesta de lo que nunca fue la mujer perfecta que fingí ser. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente. Tal vez siempre lo fue.